Quería comentaros hoy el ejercicio final de evaluación, ¿vale? Lo que pasa que si es de vosotros tres, pues vamos a esperar un poquillo, vamos a seguir con las actividades de cierre y cuando se incorporen os explico, porque bueno, tengo una idea original para vuestro ejercicio de fin de curso. Sabíais que tenéis que hacer un ejercicio, ¿no? De fin de curso. Sí, 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 lo habías dicho. Entonces, yo por lo que he visto en otros cursos, pues es un poco planteado a nivel usuario. Yo no lo voy a plantear a nivel usuario. Es decir, dame un pago, que si parametrizaste esto, tal. Yo os voy que hagáis un documento de diseño de parametrización, de diseño funcional, como si fuerais un consultor que fuera a implantar SAP FI. ¿Vale? Entonces, vamos a esperar a ver Pues, si pues viene. muy buena idea. Pues sí, Me parece fenomenal, Fer. consultores a la práctica. ¿Vale? Entonces yo quería enseñaros ejemplos de lo que os voy a pedir. Y como el curso termina el 31 de julio, lo vais haciendo, ¿vale? Porque tenéis 2 meses prácticamente. Entonces, yo sé que es una labor, es que lleva tiempo, pero yo me parece el mejor ejercicio que podéis hacer, ¿vale? Ya os explicaré. Alfredo, Sí, pero... ¿vas a dejar tiempo? Porque claro, veo que termina el 31 de julio las clases, sí, pero después en agosto creo que no hay clases, o sea, claro. cerráis. No hay Entonces, claro. ¿vas a dejar algo de tiempo más para enviar los ejercicios que tengamos pendientes y para enviar este A ejercicio? ver, es que me digo así con retorno me mosquea un momento. A ver, yo tiempo. Yo esto, la idea es que lo hagáis ya, ¿vale? Yo entiendo que a lo mejor todo el mundo no lo puede hacer. Entonces no lo sé, la verdad que no sé la escuela. Esto lo tengo que hablar con la escuela. ¿Tú que irías hecho otros cursos? ¿Cómo lo suelen hacer esto? Es que yo en el de recursos humanos voy más atrasada porque lo estoy empezando Vale, a aún. mí me gustaría que lo vayáis haciendo, ¿vale? Que lo vayáis haciendo el ejercicio. ¿Por qué? Porque ya en estos temas que estamos dando ya es pocos ejercicios. En el tema que estamos actual yo no os voy a pedir que hagáis actividades de cierre, como mucho alguna sustitución o tal. Entonces podéis ir haciendo poco a poco por partes y tenerlo finalizado a finales de julio. Y yo creo que lo podríamos compartir entre todos vuestros ejercicios. ¿Vale? Hombre, yo creo que es el bueno que lo termináramos antes del 31 de Claro, julio, porque si tenemos problemas, sí, siempre vas a estar tú ahí. Luego ya, pues, claro, exacto. Y si digamos que no, sería por nuestra cuenta un poco. vale. Pues ahora que está Pero, José, sí, sí, dime, Manuel. pero ¿vamos a tener además ejercicios de cada unidad adicionales? O Vamos a ver, porque se complica un poco nos el quedan tema. dos temas, ¿vale? Nos quedan tesorería y controlling. Yo os pediré algún ejercicio de tesorería y controlling, pero van a ser básicos, ¿vale? Entonces, no os va a llevar mucho. Quiero Vale, que os centréis en este tema. Venga, vale. entonces, ahora que está José Ángel, ¿nos oyes? Sí, sí, bien, Venga. bien. Le estaba comentando a tus compañeros que, bueno, como vamos a terminar ya FI, es decir, con este tema de cierres, pues se me ha ocurrido la tarea de evaluación de, bueno, aparte de todo lo que venís haciendo, presencia y los ejercicios parciales, el ejercicio final de curso, ¿vale? Entonces, el ejercicio final de curso va a ser un documento que en el término de consultoría se llama Business Blueprint, BBP, ¿vale? Que yo os explico, os voy a enseñar un ejemplo ahora. Y lo que quiero es que hagáis un diseño como si fuerais a hacer una implantación, ¿vale? Entonces, este documento es un documento de diseño. ¿De qué se trataría? Que todo lo que habéis hecho en el curso lo escribierais en este papel con los pantallazos de vuestra parametrización y con una explicación no solo de, digamos, de parametrización, sino de lo que significa y los datos que va dentro. Pero bueno, esto lo mejor es que lo vayáis viendo con el ejemplo que os voy a enseñar, ¿vale? Al final este es un documento que se utiliza en la implantación de SAP, ¿vale? En términos de consultoría. Entonces voy a hacer una pequeña explicación de media hora. ¿Por qué lo digo hoy? Porque así tenéis 2 meses para ir avanzando, ¿vale? No lo quiero lanzar dentro de un mes y luego hacerla a toda velocidad. Así empezáis. De todas maneras, todos los Words que habéis hecho hasta ahora y tal os vale de consulta, ¿vale? Lo único que este documento de diseño tiene que plasmar, aparte de cómo se hace la parametrización, es el contenido de lo que habéis metido. No sé si me explico. Pero bueno, esto lo vamos a ver con un ejemplo, ¿vale? Entonces, os comento, venga, que lo tengo aquí metido yo, y implantación de SAP. Antes os voy a dar unos ciertos conceptos a la hora de implantar SAP, ¿vale?
Entonces, yo creo que es interesante, ¿no? Este ejercicio, ¿cómo lo veis? Más que os ponga, venga, haz un pago, ahora que no sé qué, ahora no sé cuánto, ¿no? Contabiliza esta factura y mete el IVA, ¿no? Y eso ya lo hemos hecho, ¿o no? A mí me parece interesantísimo, Alfredo. Claro, hombre, Buenísima idea. es llevar a la práctica todos vuestros aprendizajes, la consultoría de vuestra sociedad, de lo que habéis hecho, ¿eh? No os pido hacer nada nuevo, simplemente es en un documento lo que habéis hecho desde el punto de vista de diseño, como si mañana fuerais a una empresa a hacer lo mismo que habéis hecho con la vuestra, con vuestra sociedad. ¿Vale? Entonces, os voy a decir esto cómo es. Vamos a ver. Esto, el término BBP o BBP, que se llama Business Blueprint, la consultoría utiliza muchos términos, ¿vale? Entonces, antes de nada os voy a decir las fases de implantación de un proyecto SAP, que esto lo tengo aquí también, proyecto de implantación. ¿Qué pasa? Que a SAP, estáis viendo el documento, ¿verdad? Modelo de implantación SAP. SAP utiliza lo que se llama una terminología que es ASAP, ¿vale? Recomienda ciertas fases en la implantación de un proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, Accelerated SAP, ¿vale? Entonces distingue como diferentes 5 fases de implementación, ¿vale? Entonces, este documento ya os lo subiré, es pequeñito, pero así para no daros mucho la lata, básicamente son una serie de fases que hay que cubrir ahora. Algunas las mencionamos, ¿ya? A la hora de implantar SAP. Imaginar que mañana vais a una empresa o la que estáis trabajando y decir, oye, que vamos a implementar SAP. Pues SAP recomienda una metodología, que es esta que se llama ASAP, ¿vale? Entonces, hay una serie de fases recomendadas para implantar un sistema SAP, ¿vale? Entonces, preparación del proyecto. El Business Blueprint, esto, aunque es una terminología inglesa que además procede porque es blueprint, papel azul, esto viene de la terminología naval de no sé qué año, donde eran los documentos de diseño de los barcos y eran azul los papeles, ¿vale? La consultoría, como es muy creativa, pues coge términos y lo utiliza. Entonces, pero esto quedaros que es un documento de diseño que al final sirve para la parametrización. Es un documento donde recoges todos los datos de la empresa, de cómo quiere estructurarse, qué plan de cuentas va a usar, qué cuentas, qué grupos de acreedores, vías de pago y luego va mezclando un poco la parametrización con lo que le va contando el cliente, ¿vale? Lo pone en un papel, en un diseño y luego eso se lo daría a la consultoría para que empiece a realizar las parametrizaciones, ¿vale? Entonces, lo que quiero que hagáis es un diseño de lo que habéis hecho con vuestra sociedad. Ok, no sé si la idea más o menos, aunque ahora entraremos a ver ejemplos, ¿eh? Entonces, preparación de un proyecto. Cuando se va a implementar SAP, se prepara el proyecto, ¿vale? ¿Qué fase da de preparación proyecto? Pues hay que diseñar unos equipos de trabajo, un organigrama, un director de proyecto, pues, bueno, gente de consultoría técnica, se divide por módulos, consultoría funcional. Esto es un ejemplo, ¿eh? Esto es muy sencillito. Usuarios que van a estar en los equipos de trabajo, etcétera, ¿vale? Eso va a la fase de preparación. También lo que se hace es un cronograma, que es un flujo temporal, porque un proyecto hay que establecer unos hitos. Decir, pues mira, la fase de creación del blueprint, 3 meses. La fase de construcción, 5 meses. Las pruebas, 2 meses. Y hay que establecer un cronograma, ¿vale? Todo proyecto necesita unas fases temporales, ¿vale? Bien, y luego llega la fase que os digo, blueprint, que es el documento de diseño. Entonces, aquí hay que entender los objetivos del negocio y documentar los procesos requeridos, ¿vale? Vosotros os inventáis los procesos, pero al final es lo que habéis hecho, ¿no? Pues vamos a ver, en mi sociedad, lo ideal sería, pues ya ahora que vamos a ver los ejemplos, pues mira, voy a hacer implantar SAP. Empezáis con por el tema 1, por ejemplo. ¿Por dónde empezamos? Por el tema 1. ¿Qué os acordáis? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que dimos por el tema 1? Crear la sociedad. Claro, entonces empezáis a decir, creación de sociedad. Pues en este diseño dices, esta compañía se compone de una sociedad. La sociedad acá no sé cuánto. Esta sociedad tiene la razón social, ¿vale? Y empezáis después, que es muy sencillo porque nosotros ni tenemos divisiones, ni negocios, ni tal. Después, ¿qué plan contable utiliza mi sociedad? Pantallazo. El plan contable de mi sociedad, AK08, es el AK, bueno, 08 también. Está constituido por 6 dígitos. Moneda española, no sé qué, no sé cuánto. Y listáis vuestro plan de cuentas, por ejemplo. Es una mezcla entre lo que parametrizáis y el contenido de lo que tenéis, ¿vale? Y así vais gradualmente después, ¿vale? Entonces, este documento, bueno, aquí habla a nivel teórico de que dice que tiene que ser un poco la situación actual de la empresa, el ASIS que se llama, cómo es, a lo que se quiere ser, ¿vale? A donde queremos llegar. Bueno,
No os meto demasiada paja, ¿vale? Luego, cuando tengamos ese documento de diseño, se pasaría a la realización. Entonces, hay que empezar a parametrizar todo aquello, ¿vale? Entonces, aquí ya empiezan los consultores funcionales. Digamos que el diseño, este BBP, es una mezcla entre modelo de negocio de la empresa y los consultores. Ahí se le toma requerimientos, ¿vale? A la empresa. Y después ya empiezan los consultores, todos esos requerimientos, y empiezan a hacer las parametrizaciones, ¿vale? Aquí menciona lo de las órdenes de transporte y los entornos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los consultores empiezan a parametrizar en entornos de prueba, ¿vale? Entornos de calidad, que se llama. ¿Lo veis aquí? Y luego se transportan a los entornos de productivo, ¿vale? Se hacen las parametrizaciones, Preparación final. Una vez que se parametrice, ¿qué habrá que hacer? Las pruebas, ¿no? Es decir, yo he diseñado, los consultores funcionales técnicos se han parametrizado, programado y me dan una serie de pruebas para ver si los procesos de la empresa funcionan o no funcionan, ¿vale? Y ahí será el usuario en compañía de los consultores, pues que empezarán a hacer pruebas de todos los procesos. Pues vamos a hacer un pago, pues ahora vamos a facturar, pues ahora vamos a hacer este proceso de cierre, tal, ¿ok? Si las pruebas están ok, se transportan al último entorno, al entorno de producción, ¿vale? Se crean los manuales, etcétera. Y a partir de aquí, lo que se hace ya es la puesta en producción y el go live, que se llama, término de consultoría también, arranque, ¿vale? Y la fase de posarranque. Se empieza el sistema, se migran los datos de los sistemas antiguos y se empieza a trabajar en el entorno definitivo, ¿vale? Bueno, esto es en unas pinceladas un poco las fases, ¿eh? Aquí las fases pues las tenéis esta terminología, ¿vale? Preparación del proyecto, que es donde se designan las fechas, los equipos, el blueprint, el documento de diseño, se empieza parametrización, se prepara con las pruebas, transportes y por último se pone en el entorno final, ¿ok? Más o menos bien, ¿no? Se queda la idea de un proceso de implementación de SAP. Sí, sí. Vale, yo creo que es interesante que sepáis esto, ¿no? Por lo menos. Alfredo, Sí. una preguntilla, que he visto ofertas de trabajo que te dice que, bueno, que hayas hecho rollouts y eso, debe de ir por ahí los tiros, ¿Sabes lo ¿no? que es el rollout? El rollout, Es que no- ya, esto de la consultoría es que tiene 1.000.000 de términos, ¿sabes? Y además todos en ingleses. El rollout es una implementación sencilla. ¿Qué significa? El rollout en inglés es rodar, extender. Significa que ya has implementado, el rollout es el típico que una empresa ya tiene SAP y lo que hace es extenderlo a un país más, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que el modelo ya lo tiene construido, lo que tienes es que extenderlo a otro país, por ejemplo. Entonces es una implementación más sencilla. ¿Cuál sería la más difícil? Que en ningún país, nada, la sociedad no tuviera nunca SAP y empezara de cero. No sé si me he explicado. No es lo mismo crear una sociedad que extender una sociedad nueva, ¿no? ¿No? ¿Y cómo se llamaría en inglés entonces, el cuando empiezas desde cero? Sí. Bueno, pues implementación general. No hay un término. No hay un término. No hay un término. Rollout es extender, pero Rollout para es uno extensión. es implementación de SAP. Una ampliación, vale. Pero el rollout es una ampliación y es más sencillo, porque ya tienes un modelo previo, ¿vale? Entonces ya las parametrizaciones muchas las tienes ya trabajadas y hechas. Lo que hay que hacer pues crear otro país, no sé qué, pero tú ya tienes tu plan definido, tienes un modelo creado, ¿vale? Es más sencillo, suele ser fases más cortas del proyecto. El rollout es eso. Entonces ya te van a dar un BBP. Mira, aquí es un BBP, un documento de diseño. Sin embargo, si vas a implementar SAP por primera vez, tienes que hacer el diseño. Ya. De la otra manera, escojo este diseño y lo adapto un poco a ese país, porque los países siempre tienen alguna peculiaridad. Entonces no va a ser del todo perfecto. Eso es lo que se llama otra palabra, los GAP, GAP. Los GAP quiere decir las diferencias con el modelo global, con el modelo. Por ejemplo, los IVAs, pues no es lo mismo los IVAs de España que vayas a la India. Pues la India cogerá el modelo español, pero dice, oye, que aquí el IVA es así, así, así. Pues necesitamos ciertos GAP o cierto proceso de pagos que a lo mejor puede ser diferente. Entonces, tienes que adaptar con esas desviaciones a ese país, pero siempre va a ser más sencillo. ¿Vale? ¿Se entiende la idea del rollout a una implementación de cero? Entonces, yo lo que quiero es que hagáis un documento de diseño muy sencillito, basado en, en lo que habéis hecho ya. ¿Vale? Entonces, ejemplos de BBP. Mira, yo de la red, que aquí, por ejemplo, aquí también tengo una implementación del sistema, tengo dos documentos, que la red hoy día hay de todo, ¿vale? Un segundo. Bueno, este es un documento general.
Ya lo subiré yo a otros documentos, al menú general. ¿Vale? ¿Lo ves? Es un poco parecido, ¿no? Lo que estamos viendo. Desarrollo, ejecución. Vale, bueno, el que tenga curiosidad y tal, os lo bajáis a vuestro PC y ya el día de mañana a lo mejor lo necesitáis, ¿no? Pero yo creo que no solamente hay que centrarse en SAP, en el árbol, hay que ver un poco el bosque también, ¿no? El día de mañana nos viene un proyecto y aparte de saber SAP, hay que saber cómo encajamos nuestros conocimientos de SAP en un proyecto. ¿O no? Considero interesante. ¿No, Iria? ¿Cómo lo ves? Sí, sí. Sí, está bien. A ver. Bueno, pues... Es que no quiero hablar mucho. Si dices que está con retorno, no quiero hablar. ahora no te oigo. Ahora sí. Ahora bien. Ahora sí. Es que estoy más cerca del No sé router. qué has hecho tú, si antes nunca te oía bien, siempre. Pero porque estoy más cerca del router ahora. No sé, y hoy te oigo con retorno, pero bueno. Venga, pues el BBP, ejemplos de diseño funcional o business blueprint, ¿vale? Diseños. ¿Qué se trata? Vais a ver lo práctico que es un diseño. Funciones. Ya veréis qué práctico es. Vamos a ver. Entonces, ¿no? Implementación, están en inglés, ¿vale? Pero, a ver, la idea básicamente es todo lo que hemos visto, ¿ok? Entonces, te dicen un poco, ¿no ves? Todo esto lo hemos visto. El plano de cuentas, ¿no? El código de la compañía, bueno, el ledger, la variante de periodos contables, los rangos, ¿no? Los tipos de documento, las tolerancias, las claves contables, la moneda y así, ¿vale? Todo esto lo hemos parametrizado nosotros. ¿Vale? Entonces, de todas formas, si veis que tenéis dudas, yo os lo voy explicando, pero se trata de seguir el índice del curso que hemos hecho, ir por el inicio y decir, a ver, sociedad, primero, ¿qué sociedad he creado? Por lo que os decía, la sociedad mía se llama AK tal, tiene 4, esto de nombre. Esto lo lógico es que tú pusieras toda la sociedad que vas a implantar, pero como cada uno vais a hacer la vuestra, pues la vuestra. Plan de cuentas. Pues lo ves, esta habla del plan de cuentas. Entonces, aquí viene una pequeña descripción del plan de cuentas. Pero decís, pues el plan de cuentas mía, lo ves, esto es la pantalla, el pantallazo, básicamente en campos, en un Excel. Mi código de compañía se llama este es el nombre de la sociedad, dónde está situada, en este caso esta es de la India, qué moneda. Esto no deja de ser el pantallazo, ¿no?, que teníamos aquí en la creación de la sociedad. ¿Os acordáis? Los datos. Pues se trata un poco de eso. Ir por orden de todo lo que hemos hecho en el curso, explicar con una pequeña frase para qué sirve, es decir, qué quiere decir la sociedad, qué quiere decir el plan. Bueno, en este caso es el libro, ¿vale? Que esto os lo voy a explicar también al final del tema, que son en la nueva New General Ledger, que se llama, ¿vale? La nueva contabilidad mayor, que igual lo habéis visto al principio, pero nos vamos a detener. En este caso, nosotros estamos trabajando con un libro principal, que se llama el 0L, pero bueno, ya os explicaré. Pues la variante de ejercicio contable, ¿cuál tenemos todos? La K4, ¿os acordáis? De 12 más 4, ¿no? ¿Os acordáis? Sí, sí. Pues se trata de eso. La sociedad tal utiliza la variante K4. La variante K4 tiene 12 periodos normales más 4 especiales. Empieza en enero con el año natural. Mira, esta, por ejemplo, no es así. Esta tiene el ejercicio roto, desplazado. ¿Os acordáis que lo vimos también una vez? Que podía ser un ejercicio desplazado. Que no era exactamente la de enero a diciembre. ¿Vale? Pero en nuestro caso era fácil. Sí. Vale, luego la de los periodos contables. Los periodos contables, pues nada, explicáis para qué sirve y punto, porque al final depende. Los rangos de documentos. Pues el rango de documento. Yo utilizo estas clases de documento. No hace falta que pongáis todas. Poner las clases de documento, por ejemplo, que habéis usado en el curso. KR, K no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, ¿lo veis? Aquí aparece clases de documento. Podéis poner las principales, pues mira, he usado empezáis a buscar las de activos fijos o las de clientes, proveedores, la SA y las escribís, ¿no? Los grupos de estatus de campo, ¿vale? Que tenemos, las tolerancias para los usuarios. Esto, pues es eso, ir por los temas, ir por la clase desde el orden y empezar. Pues mira, en el tema 1 vimos la definición de la sociedad. Yo me voy a mi sociedad, ¿ok? Y digo, a ver, ¿qué sociedad tengo yo? Yo si queréis os puedo pasar, porque si esto es muy complicado, os puedo pasar el esqueleto en un Excel, ¿vale?
A lo mejor un índice, ¿vale? A lo mejor os ayuda. Pero bueno, lo tenemos en el curso. Pues mi sociedad es la plan, sociedad tal, se llama cual, con mi dirección no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Esta es mi sociedad. Después, ¿qué más? Bueno, como no tenemos divisiones, ni segmento, ni nada, me iría ya pues al plan contable, por ejemplo, ¿vale? A las cuentas, a todo lo demás, ¿vale? Entonces, es empezar por el orden de los temas, la moneda que uso, bueno, utilización del euro, ¿qué más? Las claves contables, bueno, son las estándar, ¿vale? Aquí aparecen todas, pero son las estándar. ¿Ok? Lo podéis pegar y tal. ¿Qué más? El maestro de cuentas, pues podéis hablar de que el maestro de cuentas, pues bueno, a partir del plan de cuentas que tenéis, sacáis el listado del plan de cuentas, las características y las cuentas que tenéis creadas en vuestra sociedad, por ejemplo. ¿Vale? Los grupos de cuentas que tenéis. Ponéis en un Excel, aquí, o en una tablita, los grupos de cuenta de mis cuentas son las siguientes, ¿no? Pues te vas aquí a tus grupos de cuenta, que ya hemos visto que está en la SK1, por ejemplo, en la SKB1, y saca los grupos de cuenta que tienes en tu sociedad creado, ¿no? Vale, bueno, estas son las cuentas de reconciliación, la cuenta asociada para clientes o vendedores. La cuenta, la 129, ¿no? De pérdidas y ganancias. Si queréis explicar para qué sirve. Pues un poco descrito lo que hemos hecho con unos párrafos y tal. Yo creo que lo habéis hecho, pero en vez de poner en pantallazos, es más, si queréis ponerlo en pantallazos os lo admito. O si lo queréis poner así en un Excel, mira, otro ejemplo de BBP, ¿vale? O sea, de documentos de diseño, por ejemplo. Para que os dé idea, ¿no? Ponéis en un Word, lo ponéis chulo, un documento de diseño. Esto quién lo hace, un índice, normalmente se empieza con la estructura organizativa, ¿no? Es lo mismo que hemos seguido, este es el plan que hemos seguido nosotros. Primero, los datos organizativos, ¿lo veis? ¿Qué compañía? El código de la compañía, el plan de cuenta, bueno, segmento no hemos creado. Vale, toda la parametrización, los datos maestros, GL, los activos fijos, ¿no? Y empezar pues a desarrollar cada cosa, ¿vale? ¿Queréis que os pase mejor un Excel, un esqueleto, o que os veis capaces de poder hacerlo en base a todo lo que hemos hecho en el curso? Y os dejo libre creación. ¿Cómo lo veis? Este modelo que estás mostrando ahora me parece más intuitivo. ¿Qué tal con el inglés? ¿Os Sí. podéis al menos leerlo bien? ¿O qué? Yo lo prefiero el inglés, la verdad, porque es que es luego lo que te encuentras por todos los lados. Es que BBP en El español problema es muy complicado. es que no tengamos el menú también en inglés. Mira, pero yo os bueno, cuelgo dijiste. 5 o 6 documentos, ¿vale? Y trasteáis. ¿Que no os dice mucho como idea? Olvidáis de ello y empezáis a escribir. A mí, yo lo que quiero es que reflejéis todo lo aprendido en el curso como si fuera el ejercicio es mañana os vais a una empresa, intentar aplicar todo lo que habéis parametrizado en el sistema, en el curso. Y con una explicación funcional. No me vale EOB04 tal. Eso es el argumento técnico. Pero necesito saber por qué utilizáis un plan, cuántas cuentas, por qué esas cuentas. O sea, una mezcla funcional y técnica, ¿vale? Como si hubierais requerido ya, cogido requerimientos de negocio y lo plasmáis en un documento. Y el objetivo es que ese documento mañana vais a una empresa y serviría para parametrizar lo que habéis hecho en este curso. ¿La idea al menos está entendida o qué? ¿Cómo lo veis? Sí. Yo sí, vamos, está claro. Alejandro, Iria, ¿cómo lo veis? Sí, la idea está entendida. ¿Os parece difícil o qué? ¿Extenso? José Ángel. Bueno, denso sí que va a ser, supongo. Bueno, esto es la pero calidad que cada uno quiera darle. Pero eso es un trabajo fin de máster, imaginaros. ¿Vale? Tenéis 2 meses para hacerlo. ¿Vale? O podemos poner una fecha del 20 y las 2 últimas clases revisar los trabajos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final, mejor repaso que esos documentos no va a haber nada. Ya te lo digo yo. Podemos ver dudas varias, pero si trabajáis ese documento... ¿Os acordáis cuando os pedí también crear una sociedad? Yo creo que os sirvió mucho también, ¿no? Para refrescar y empezar a parametrizar vosotros, ¿no? Pues esto ya es no solo la sociedad, sino todo lo que viene después. ¿Vale?
Entonces, bueno, habrá alguno de vosotros que lo haga muy básico y habrá otros pues que quiera decir, pues mira, le meto una frase al plan de cuentas. El plan de cuenta quiere decir esto. Mi plan de cuentas es esto. Los grupos de cuenta quiere decir esto. Sirven para esto. Los grupos de cuentas que tenemos son estos y así por cada cosa. ¿Vale? Es más que leche. Os voy a pedir porque sí, porque al final no vais a olvidar eso en la vida de ese documento. Ya verás. En vez de un ejercicio de hacer un pago no sé qué, con eso podéis implantar mañana. ¿Ok? José Ángel, ¿lo ves o no lo ves? Sí, ¿eh? Pues sí, bastante útil para el futuro. Pues yo os voy a meter una tarea ya, con fecha de vencimiento mediados de julio, más o menos. Os voy a colgar varios documentos y si queréis un Word mío con mi opinión de cómo tenéis que elaborarlo. ¿Vale? Como ejercicio final de curso. Vale. ¿Vale? Pero vamos, yo creo que es seguir la pauta, no de lo que habéis hecho hasta ahora. ¿Ok? Sí. ¿Va bien? Sí, sí. Pues Por sale. mí, perfecto. Sí, Convencidos, con ánimo, con fuerza. Ya está, pues es el ejercicio Fitness Master del curso. ¿Vale? Pues vamos a continuar con el cierre. ¿Ok? Os he comentado el documento de diseño, las fases de implantación. Entonces, el otro día habíamos llegado hasta la valoración de la moneda extranjera, ¿verdad? El punto este, de la valoración de moneda extranjera. Y había un punto que me había comprometido a traeros un ejemplo, ¿no? Que era el tema de la compensación automática de las facturas pendientes de recibir. ¿Os acordáis? Que eran las cuentas estas que venían de de las facturas del módulo de aprovisionamientos. ¿Os acordáis, no? Que decía que dentro de las fases de compensación, una de las tareas de compensación era esta de aquí, que era GR y R, que esto quiere decir entrada de mercancías y facturas recibidas, facturas que vienen del módulo de aprovisionamiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo es esto en el documento que he planteado? Segundo que cierre. Vamos a ver. Facturas del módulo de aprovisionamientos y que vienen a FI, ¿vale? Entonces, este pantallazo es una factura real que viene del módulo de... No os asustéis por estas cuentas, ¿vale? Porque estas cuentas alfanuméricas, ¿las veis? Eso es que utiliza un plan de cuentas de grupo y luego la cuenta local es la siguiente, la que se llama cuenta alternativa. ¿La veis ahí? ¿No? Esta de aquí. ¿Lo veis esta cuenta alternativa? Que estoy con el puntero. Sí, sí. Vale, pues esto ¿qué pasa? Que esta sociedad tiene un plan de cuentas de grupo y luego tiene uno local, ¿vale? Entonces, tiene que manejar dos planes de cuenta, uno para contabilizar en el grupo y otro a nivel local. Esto en el maestro de las cuentas, a nivel sociedad hay un campo que se llama cuenta alternativa. Entonces, estas cuentas las tienes que crear en otro plan y a través de ese campo, pues las unes, ¿vale? De tal manera que cuando contabilices en la cuenta de grupo, sabes también en qué cuenta local estás contabilizando, ¿vale? La cuenta española. Lo que pasa que si veis, este plan de cuentas tiene 10 dígitos, no 6 como nosotros. ¿Lo veis? Que tiene 10 dígitos. ¿Ok? Vale. Sí. Pues esto es una factura que viene del módulo de aprovisionamientos, ¿vale? Digamos, es un documento FI, o sea, un documento como nosotros, los nuestros. El tema es aquí el esquema contable, ¿no? Bueno, contabiliza este asiento, ¿vale? Facturas pendientes de recibir, ¿ok? Con su IVA soportado y proveedor, ¿vale? Entonces, aquí en vez de tener los gastos, tenemos facturas pendientes de recibir. A diferencia de las facturas que nosotros estamos acostumbrados a contabilizar. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que las facturas que vienen del módulo ¿vale? Esta es la transacción Miro, que se llama, la transacción donde se contabiliza las facturas en el módulo ¿vale? Esto lo que hace realmente es traer un pedido que ya está creado, se le mete 4 campitos, se verifica que el pedido cuadra, todo bien, y se contabiliza, ¿vale? Y genera un documento de factura. ¿Lo veis aquí cómo tiene los campos de una factura? La diferencia es que aquí tiene un pedido de compras. ¿Lo veis? Ok, pues esto verifica que el pedido ha recibido, la entrega, todo correcto y se genera una factura. O sea, es la fase anterior a esta. Entonces, ¿cómo lo vemos en FI? Pero la factura viene del módulo de aprovisionamientos, de la MIRO, transacción MI-RO.
Y esto es como ves la factura en ese módulo, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa? Que la factura está unida a un pedido de compras. Yo el pedido, si yo miro el pedido de compras, puedo ver cuándo ha entrado la mercancía, ¿vale? Porque un pedido, hasta que no entre la mercancía, no deberíamos facturar, ¿correcto? No nos deberían facturar. Entonces el pedido tiene un historial de pedido que se llama, ¿vale? Y aquí se ven los documentos contabilizados, ¿vale? Entonces hay una clase de movimientos donde te dice, ojo, esta sí ha recibido la entrada. Las clases de documento que empiezan por W son movimientos de mercancía. Entonces la WE quiere decir que sí que ha entrado la mercancía. Y la clase de documento siguiente está, desde el módulo de compras, es que hemos facturado ya, con lo cual está todo bien. ¿Vale? Entonces la entrada de mercancías, que es esto que estoy viendo aquí, contabiliza el gasto contra facturas pendientes de recibir. ¿Vale? De tal manera que lo que decíamos, ¿no? En la entrada de mercancías se contabiliza el gasto contra las facturas. Y cuando llegue la factura, facturas pendientes de recibir al debe, con el IVA soportado y al haber el proveedor. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que las facturas... Pero Sí. realmente son existencias más que gasto, ¿no? Lo que normalmente toca materiales. Sí, pero porque por detrás hay una entrada de mercancías, hay un documento también de movimiento de mercancía, ¿vale? Por un lado está el movimiento de mercancía y por otro lado contabilizas el gasto también, ¿vale? O sea, tú internamente sí que mueves la mercancía, te entra la mercancía, o sea, hay otro asiento, ¿vale? Lo que pasa es que tú te estás fijando en el asiento de las existencias y yo me estoy fijando en el asiento del gasto porque es el que queremos cuadrar, las facturas pendientes de recibir. Pero sí que existe un documento de entrada de mercancía. Existe otro WL, creo que es WL, que lo que quiere decir hace entrada de mercancías a variación de existencia, ¿no? Es decir, tu inventario ha crecido, ¿vale? ¿Correcto? O sea, hace existencias a gastos. No, los gastos los hace así. Y lo que hace después es, entonces, una entrada, espera, lo voy a poner aquí a lo mejor. Mira, me faltó sacar lo del tema del almacén. La entrada de mercancías contabiliza un gasto, ¿ok? A facturas pendientes de recibir, ¿ok? Vale, de recibir. Esto es lo que estamos viendo. Pero luego hay un documento que entra en el almacén, un movimiento que entra en el almacén, que tú es el que tú te estás refiriendo, ¿vale? Entonces, cuando entra en el almacén, ¿tú te acuerdas del asiento contable que debería hacer? ¿Os acordáis de la contabilidad? ¿Tú qué tienes? ¿Mayor valor en almacén o menor valor? Son existencias que es activo, más activo. Existencias que normalmente es una cuenta del grupo 3, ¿no? Mercaderías o tal, ¿no? Sí. ¿Y a qué irá? ¿Qué es lo que refleja el movimiento del inventario? Una del grupo 6.1, que es variación de existencias. ¿Correcto? Y cuando hace salida es al contrario. Sale la existencia y se mueve la variación de existencia. ¿Qué sentido tiene la 6.10 esa? Esa lo que te refleja es las variaciones del inventario. ¿Vale? De tal manera que esta se va archivando de los movimientos de la mercancía, de lo que entra y lo que sale. O sea, que estos son movimientos de MM, de almacén. Pero este es el movimiento financiero para atarlo con la factura. ¿Vale? O sea, por un lado está la contabilización del almacén y por otro lado la contabilización del gasto de esa factura. Porque puede ser, imagínate, máquinas, puede ser un servicio y ese gasto es una 6.2 o algo así, ¿no? La naturaleza de ese gasto. ¿Correcto? Y otra cosa es el movimiento de tus mercancías, el valor del inventario. Bueno, ya os lo completaré con los dos documentos. No caí yo que era importante el movimiento de la mercancía y por eso me centré en el del gasto solo. ¿Vale? En este caso, si lo ves aquí en este documento, vamos a ver, caso real. ¿Veis aquí qué servicios para mantenimiento? 622, ¿lo veis? Sí, eso es una provisión de gasto normal. Sí, pero eso es una factura de gasto. O sea, ese material en el módulo MM va por grupos de artículos, que se llama. Y eso tienes que meterle un mapeo contable. ¿Ok? Entonces,
según lo que estés comprando tendrá, pero es como una factura, es que es una factura. Lo único que pasa es que lo contabiliza con facturas pendientes de recibir porque todavía no has recibido la factura física. Pero cuando recibes la mercancía, tú ya haces el asiento. ¿Vale? Principio de prudencia, ¿no? Contable. El gasto, anticípate. En el momento que ya te entra, contabilizas el gasto. Y luego, Sí. lo que decía es que lo tienes que atar, esta de aquí, ¿vale? Me olvido del movimiento de las mercancías, ¿vale? Porque esto es más pensando en almacén. Y como decíamos el otro día, llega la factura física, ¿vale? Ya me llega la factura del proveedor. ¿Ok? Y entonces lo que decía, yo las facturas pendientes de recibir, pues ya las he recibido, con lo cual... Sí, está esto, claro, matar la provisión, ¿vale? con la factura. Tendrá el IVA, la factura física... Yo lo que me pierdo es, lo que no veo es los movimientos de Vale, almacén. pues el próximo día te lo muestro, ¿vale? Vale. El próximo día te lo muestro. Nos centramos por el punto de las existencias. Perfecto. Lo veo. Sí. Y aquí vendría el proveedor, ¿vale? Entonces, esta de aquí es lo que es una actividad de cierre. Tenemos que compensar esto. Esto en inglés, bueno, normalmente viene entrada de mercancías si lo tenemos en español, y creo que es facturas pendientes de recibir, FR creo que es, ¿vale? En inglés es Goods Received, Invoice Received, ¿vale? Es como aparece. Entonces, esto de aquí, cada cierre tienes que compensarlo, ¿vale? Y analizar si tus entradas cuadran con tus facturas, ¿vale? Perdona, ¿cómo has traducido facturas pendientes de recibir? Facturas, creo que viene la IR porque es Invoice Receive, pendientes de recibir. Bueno, viene la abreviatura es esta, ¿vale? Pero eso es recibidas. Sí, ¿no? es que son facturas recibidas. No, sí. no pendientes. No, pero digo la abreviatura, es IR seguro, ¿eh? Porque la P es pending, ¿no? Pendiente es pending. Pero será la abreviatura y las facturas de recibir no es FPR, son dos letras. O sea, GR y R es lo mismo que facturas pendientes de recibir. No, facturas pendientes de recibir, GR son entradas de mercancía. Sí. ¿Vale? Receive, ¿vale? Entradas de mercancía. GR. IR, invoice. ¿Vale? Por eso pone las dos cosas, porque la tarea se trata de cuadrar las dos cosas. Las facturas con las entradas. O verificación de facturas, que se llama también en... ¿Vale? Pero tú cruzas las dos cosas, las entradas con la factura. ¿Vale? Por eso vienen atadas las dos. Por eso cuando viene el pantallazo, aquí, ¿vale? Viene el pantallazo, vais a ver aquí, la compensación, la transacción de compensación, segundo, se la encontraré. Un segundito. Vale, en este listado. Me voy aquí, por ejemplo, la tarea de cierre esta. Invoice Receipt. Creo que esta era la... Bueno, aquí en el Excel, que tenemos el inventario, ¿veis aquí? ¿Lo ves? Compensación automática. ¿Lo veis de la cuenta GR&R? La 8. Si yo pongo la 8, por ejemplo, F13, la tarea 8, compensación de la cuenta. Mira, aquí está en español. Recepción de facturas, RF se llama, no FR. Esto es en español, ¿lo veis? ME, entrada a mercancías, recepción de facturas. ¿Ok? Así es en español y en inglés es GR y R. ¿Lo veis? Entrada de mercancías, Good Receipt. Recepción de facturas, Invoice Receipt. ¿Lo veis? Sí. ¿Vale? Entonces, esta es la tarea de cómo se compensa a través de la transacción que vimos el otro día. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Pues lo que hace el sistema es que tiene que comparar esas entradas, tiene que comparar esas entradas con la factura, ¿vale? Entonces, bien, tenemos ya un ejemplo, ¿vale? Aquí contabilizado con su entrada y tal. Bien. Este, por ejemplo, es un documento donde ya se ha ejecutado la compensación, ¿vale? Estoy enseñando una compensación. ¿No veis la 41090 contra la 41090? ¿Lo veis? Sí. Ya se ha ejecutado. ¿Y qué clase de documento? Una clase de documento de compensación, ¿no? ¿Qué texto de cabecera tiene? El programa de compensación automática. Siempre te llena con este texto, cuando lo compensas por la compensación automática, que lo hemos visto, la F13, por ejemplo. ¿Vale? Entonces te busca la entrada y te la ata con la factura, ¿vale? ¿Qué pasa? Que además hemos dicho
que el programa de compensación automática, ¿os acordáis que había una tabla detrás para parametrizar las cuentas, no? ¿Os acordáis? Que si no está metido en la tabla no compensa. Nosotros habíamos metido la 520, ¿os acordáis? Si no os acordáis, lo vemos ahora otra vez. Cuando dijimos que la compensación automática queríamos hacerla, teníamos que meter primero la cuenta en una tabla. Entonces, ¿dónde estaba esto? Si me voy a contabilidad principal nuevo, me voy a operaciones contables, compensación de partidas abiertas, decimos que era preparar compensación automática, ¿correcto? Y esta es la tabla TF123. Esto va a llamar a la tabla TF123. Si lo veis aquí, es lo mismo que esta tabla, ¿no? El mandante, bueno, aquí aparece el mandante porque es la tabla. ¿Por qué va? Por plan de cuentas, ¿no? ¿Qué clase de cuenta? ¿Lo veis aquí, la tercera columna? Y luego las cuentas, el intervalo de A, ¿no? Y ya empezamos a meter los criterios. Nosotros habíamos metido la 520. ¿Lo veis aquí la 520 cómo la habíamos metido? Bueno, metimos la 520 o todas, ¿vale? Y luego le metíamos los criterios, el importe, asignación, la referencia, y entonces ya podíamos ejecutar el programa. Pero si no tienes tu sociedad con las cuentas aquí, no funciona el programa. Entonces, lo que quiero mostrar es que la de cuentas de partidas pendientes de recibir, aunque tiene el código de cuentas aquí del grupo, esto es lo mismo que meter aquí la 41090. Lo que pasa es que está por intervalos. ¿Y qué criterio busca? Pues el BBUN es importe y el FOR es lo mismo que decir el campo asignación. ¿Vale? Entonces, está metida aquí la cuenta de facturas pendientes de recibir con esos dos criterios pendiente de ejecutar el programa. Este es el listado de partidas pendientes de recibir todavía sin compensar. Yo me he ido por la FBL3N, me saco la 41090 y veis como siempre tiene su par algunas, ¿eh? WKR, WKR, ¿lo veis? ¿No? Y si lo tengo por el campo asignación, están los pares de las entradas con la factura. Esto quiere decir que ya tenemos la entrada y la factura. Esto estaría preparado para la compensación automática. ¿Lo veis? Entonces, si yo ejecuto el programa de compensación automática, va a compensar todas estas, la entrada y la factura, entrada y factura. ¿Vale? Entonces, ese es un ejemplo de la importancia de lanzar el programa de compensación automática para las cuentas de facturas pendientes de recibir. ¿Ok? Así está. ¿Qué hubieras puesto en la selección, en el filtro de la FBL3N? Pues exactamente esta de aquí. Podemos poner aquí. Ah, dices la FBL3N, la cuenta. Sí, para la cuenta, ¿no? Claro, me juego la cuenta. En este caso, bueno, está en el plan contable internacional pero yo lo mismo puedo poner esta, la 41090, facturas pendientes de recibir. Busco partidas abiertas y Vale, como yo sé que van por el campo compensación, las he totalizado por asignación, ¿la veis? Sí, sí. ¿Por qué? Porque tenía el criterio de compensación, asignación, aparte de importe, ¿no? Entonces, importe cero y asignación igual, la compensa, ¿correcto? Nosotros en el curso vimos el campo referencia como ejemplo, ¿os acordáis? Era el campo técnicamente es el BLNR, pero nosotros ahora estamos utilizando el campo asignación. ¿Vale? Y aquí me saldría listado. Y así vería las partidas. El sistema busca esas partidas, cuadran importe, cuadran asignación, las compensa automáticamente. Y en la tabla anterior, la TF123... La TB123, que es lo mismo. ¿Por qué sabías lo que era referente a la 4109? Esta, bueno, a las provisiones. Porque aquí yo busqué, en este caso, yo busqué la cuenta. Mira, entonces la cuenta, ¿ves la PCH1T 20.000? Esta, sí. Es el plan de cuenta Enel, ¿eh? Esto es de Endesa, de Enes. Esto es real, un ejemplo real. Entonces el plan de cuenta es alfanumérico, ¿vale? La P es de pasivo, ¿vale? La C es de corto plazo, de current. Así por eso una cuenta de corto plazo de pasivo. Entonces, ¿dónde busco yo esa cuenta? ¿Dónde está el intervalo? Está aquí, ¿lo veis? ¿Qué? ¿Veis que es una PCH? Lo que pasa es que está en intervalo, pero el intervalo está metido. Si está en intervalo es como si estuviera dentro, ¿vale? Está dentro de ese intervalo. ¿Está dentro de ese intervalo quién? ¿La cuenta? Claro. Es que no me he perdido. Mira la cuenta que es una PCH1. Lo que pasa es que olvídate de la 41090. Yo tengo que meter el plan de cuenta de grupo, que es lo mismo. ¿Qué más da? Es un código. Vale. ¿Vale? Esto porque es la cuenta de grupo,
¿vale? Pero aquí es... El intervalo es de la cuenta del grupo. Claro, Vale. claro, porque yo contabilizo en la cuenta de grupo. Lo otro lo hace de una manera, digamos, que contabiliza localmente, ¿vale? Pero yo manejo el ledger principal, que ya lo explicaré al final de esta unidad. Hoy voy a explicar lo que es el nuevo plan, el nuevo contabilidad, ¿vale? Y ahí se habla del ledger principal, es decir, el libro contable principal y luego los libros paralelos. Cuando tú trabajas en una empresa internacional, normalmente hay diferentes libros virtuales contables. El libro del grupo y luego el libro de cada país. Entonces se hace una contabilización automática en un libro principal y luego después en los libros locales. ¿Vale? Entonces, ¿tú dónde contabilizas? Tu libro principal es este y lo parametrizas, pero luego por detrás está reproduciendo la contabilización. ¿Vale? Ujú. Entonces, por eso, pero al final la cuenta no deja de ser un código, ¿vale? Entonces, ahí he metido la cuenta, está metida la cuenta, ¿vale? Para que ejecute el programa de compensación automática. ¿Lo veis el resto? Lidia, José Ángel, ¿lo veis? Alejandro. Bueno, más o menos. Sí. Es que yo estoy un poco perdida porque la clase anterior no estuve. Ay, amiga, ya te notaba yo. Pues mira, estamos viendo actividades de cierre, ¿vale? Y como hemos subido un Excel, ¿vale? Y el día pasado empezamos a ver las actividades de cierre anual, ¿vale? Cierre contable. Entonces estábamos viendo una serie de actividades y nos quedamos primero en esta de la contabilización, el cuadro. Hay una compensación que es de facturas pendientes de recibir. Entonces dije yo, bueno, a ver si me traigo un ejemplo real. Porque como nosotros no tenemos facturas del módulo de aprovisionamientos en este curso, porque todo lo que estamos haciendo son facturas financieras sin pedido de compras, pues me comprometí a traer un ejemplo real, ¿vale? Para intentar ver mejor este proceso de cierre. Por eso lo estaba explicando, ¿vale? Vale, vale. Y esto sí que vimos la compensación automática, ¿os acordáis? Pero la compensación automática se hace sobre esta cuenta también, ¿vale? Y es una actividad de cierre importante porque la mayoría de las facturas de las empresas vienen del módulo de aprovisionamientos con pedido de compras. Entonces esta tarea es importante y lo tienen todas las empresas, ¿vale? Bien, y nos habíamos quedado en la revalorización de moneda extranjera, ¿vale? Entonces aquí nos quedaba ya poco tiempo y ahora vamos a entrar con detalle en la moneda extranjera. Entonces, como tú no estuviste el otro día, yo te pregunto, ¿hemos visto algo con la moneda extranjera, Iria, en este curso? Sí. ¿Qué vimos? A ver, ¿te suena a ti contabilización de diferencias? Sí. Vale. Diferencias de cambio. ¿Por qué había diferencias de cambio? Porque por la tabla esta, porque no tenía el mismo valor el cambio de un día a otro. O sea que, por ejemplo, teníamos una factura, ¿no? Y luego pagábamos y el tipo de cambio era diferente, ¿no? Y contabilizaba una diferencia de cambio. Vale. Pues esto era una diferencia de cambio, como explicábamos el otro día, que se llamaba de realización. ¿Vale? ¿Y cuándo se da el tipo de cambio de realización? Pues cuando se cierra un saldo, cuando se contabiliza un pago, cuando se compensa una operación, un cargo con un abono, etcétera. Pero la moneda extranjera no solamente tiene diferencias por realización, también tiene un concepto que se llama la valoración. Entonces tú a lo mejor tienes contabilizada una factura en moneda extranjera, pero todavía no la has pagado. Imagínate que te emite un proveedor una factura de $1.000 y tú todavía no la has pagado. Y tiene un vencimiento, yo qué sé, de 6, vamos a poner a lo bestia, 6 meses. Tú realmente, si tú tienes una cuenta en euros, ¿vale? Una valoración que tu moneda principal es en euro, dirás, ostras, yo le debo 1.000 euros a $1.000 a este proveedor. Pero ¿qué pasa? Que el tipo de cambio, he visto las noticias que está subiendo, ¿no? Y tengo menos euros ahora. ¿Te preocupa que el tipo de cambio varíe? ¿O tú estás tranquila porque dices, bueno, yo como debo $1.000 me da igual el tipo de cambio? ¿Tú qué opinas? Bueno, me preocupará. Te preocupará, ¿no? Claro. Pues entonces las normas de contabilización te dicen que tú tienes que valorar al cierre del ejercicio el tipo de cambio. No solamente cuando pagues, sino también tienes que valorar las diferencias a cierre de ejercicio. Por si acaso. ¿Para qué? Para que tu balance muestre la imagen fiel de tu situación. ¿Vale?
Entonces, no es lo mismo que el tipo de cambio sea cuando contratas una operación a cuando termina el ejercicio. Pues eso se llama valoración. Valoración en el cierre. Y hay un proceso en el cierre contable que te hace que valores tus saldos en moneda extranjera, para aquellas partidas que están en moneda extranjera y siguen vivas, ¿vale? Entonces, pues imagínate un préstamo en moneda extranjera, imagínate una factura en moneda extranjera y que todavía no la has pagado o que no has pagado el préstamo todavía, ¿vale? La 520. Has contratado un préstamo, una deuda, ¿no? Y has contratado, acordaos de las hipotecas en divisa, ¿no? Que había gente que contrataba hipotecas. ¿Os acordáis de la época de las hipotecas? Que se contrataban en moneda extranjera. Pues Sí, una las deuda. están reclamando ahora. Claro. Entonces, ¿qué Con pasa? Si algunos cambia el abogados. tipo de cambio, pues ostras, cuidado, cuidado que estoy debiendo más, que ahora el dólar está de esta manera, ¿no? Pues tú tienes que valorar y comparar el tipo de cambio del día de la operación, ¿vale? Que ya lo lleva la factura, ya lo lleva el saldo, con el tipo de cambio a cierre de ejercicio, ¿vale? Entonces hay una transacción que se ejecuta en el sistema que compara esto. ¿Qué requisitos se necesitan previamente para hacer todo esto? Pues primero, la tabla de tipos de cambio, ¿no? Si tú vas a valorar algo a 31 de diciembre, ¿qué tendrás que hacer? Pues meter el tipo de cambio a 31 de diciembre, ¿no? Entonces, la tabla de tipos de cambio, habíamos dicho que normalmente esto, las empresas lo que tienen es una interfaz, ¿vale? Un proceso automático de carga de las paridades de los tipos de cambio. Entonces, esto, la OB09 o por gestión financiera, ¿vale? Me voy a gestión financiera y esto habíamos dicho que era el libro mayor, en entorno, aquí, en opciones actuales, introducir tipos de cambio. También se podían meter de manera manual, ¿vale? Entonces tú a 31 de diciembre tienes que tener el tipo de cambio metido, ¿vale? Al tipo de cambio X, por ejemplo, ¿vale? O a fin de mes, ¿vale? Porque esto también es un proceso que se realiza a fin de mes, no solamente a cierre anual. Tendrás que meter el tipo de cambio. Pues imagínate que estás con el dólar euro, ¿vale? El dólar euro. Aquí, esto es de aquí, por ejemplo. ¿Lo veis? Este está metido a 31 del 12 del 2017. ¿Lo veis cómo está metido? Un euro son 0,85 euros. ¿Lo veis? Pues este a 31 del 12 de 2017 podría hacer la valoración del tipo de cambio, porque aquí ya tengo metido el 31 de diciembre. Si no lo tengo aquí, pues ya no lo va a encontrar, no es real, ¿vale? Con lo cual, aparte de que la operación que he contabilizado en su momento ya fue valorada, es decir, ya encontró el tipo de cambio en su día, ahora tengo que meter uno para hacer el cierre, ¿vale? Entonces, primero, meter la valoración, o sea, meter el tipo de cambio a la fecha en la cual quiero valorar, ¿vale? Si es a fin de mes, a 31 de mayo o a 30 de junio, y meter. Bien, ¿qué más se necesita? Pues se necesita cierta parametrización. ¿Esto te suena, Iria, de dónde metíamos las cuentas de diferencias de moneda extranjera? Que metíamos las 668, 768. Sí, sí, me suena, pero no me digas la transacción que no recuerdo. Bueno, pues había dos bloques. Uno que era para lo que comenté, tipos de cambio realizado, diferencias, y hay otro bloque que afecta a lo que estamos comentando, a la valoración. ¿Vale? Ese es el segundo bloque. Entonces, tendrás que tener preparadas las cuentas de diferencia de cambio de valoración que son diferentes a las de realización. ¿Vale? Entonces, segundo requisito. ¿Dónde están? Bueno, podemos encontrarlos por varios sitios, tanto en proveedores como tal. Si nos vamos a la S-Pro, ok. Esto está dentro de las compensaciones, ¿vale? Acordaros, diferencias de cambio es lo mismo que compensaciones. Podemos ser de mayor o de proveedores o lo que sea. Entonces, contabilidad principal, o también podríamos ir por contabilidad de deudores, operaciones, porque estamos compensando, y compensación, ¿vale? Y dentro de compensación aquí tenemos, por ejemplo, ¿ves? Almacenar cuentas para diferencias de cambio. ¿Vale? La transacción, por la culturilla, que últimamente se me está olvidando esta parte, no sé si esta no me la sé, no me acuerdo de memoria. ¿Vale? Pero bueno, si queréis apuntarla, en este caso es la OB09, ¿vale? Cuentas de diferencias de cambio. Entonces, esto como siempre, vamos por nuestro plan. Y aquí en el curso habíamos dicho, pues bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues cuenta de mayo, vamos a meter, por ejemplo, la 520. Y como es la misma tabla,
metíamos las cuentas asociadas de proveedores y clientes, para que nuestros clientes y proveedores a la hora de pagar también fueran a buscar la diferencia de tipo de cambio, ¿vale? Entonces, para el caso de la 520, ya tenemos aquí doble clic, ¿vale? Entonces, estas son las cuentas que utilizan la compensación, es decir, cuentas de diferencia realizada, ¿vale? Sin embargo, para lo que vamos a hacer ahora necesitamos cuentas de valoración. Previamente tienen que estar dadas de alta, ¿vale? Entonces, bueno, son exactamente iguales, lo único que difiere es el nombre, ¿vale? Para separarlas. Entonces tendremos que tenerlas creadas, las cuentas de valoración, por ejemplo, ¿no? Diferencias negativas de cambio, valoración. Igual que las otras, pero con un nombre diferente y un código diferente. La diferencia aquí está aquí, ¿vale? En la corrección de balance. ¿Por qué? Porque necesita una cuenta transitoria de balance. ¿Por qué? Porque las operaciones de valoración, el otro día también había dudas con esto. Este es un asiento de tipos de cambio de realización, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaros que la 520. ¿Lo veis bien? Lo pongo más grande, ¿no? Esto. Segundo. A ver. Más grande, lo pongo un poquito más grande. Bueno, así va bien, yo creo. Vamos a ver. Diferencias de tipos de cambio realizadas, lo que habíamos visto. Imaginaros, teníamos aquí un asiento de un préstamo y luego pagábamos, ¿no? Y comparaba el tipo de cambio. ¿Vale? Imaginaros, teníamos 100 euros, 100 dólares, perdón. ¿Vale? Y luego teníamos, por ejemplo, pues una diferencia de 2 euros. ¿Vale? Había una diferencia de tipo de cambio realizada. Pues claro, cuando pagábamos teníamos que contabilizar las dos restantes, ¿vale? Entonces, en este caso, si teníamos 100 y luego valía 102, tenemos que aumentar la deuda. Entonces se utilizaba las cuentas de realización, ¿vale? ¿Contra qué? Contra la cuenta correspondiente. Pero la valoración necesita una cuenta puente o transitoria. ¿Por qué? Porque las cuentas de valoración lo que hacen es que contabilizan a final de mes y luego lo quitan al primero del mes siguiente. Porque no está realizado, simplemente es que nos deje una foto correcta a final de mes. Y como no está realizado, a día 1 del mes siguiente, digamos que hace un inverso, ¿vale? Y vuelve a dejar la situación como estaba, ¿vale? Esa es una gran diferencia en la contabilización de una realización a la contabilización de una valoración. Y si os fijáis, esta cuenta no es la cuenta propiamente dicha de la 520. Es una cuenta como transitoria o una cuenta, digamos, subcuenta, ¿no? Para tener ahí de momento, a final de mes, reflejada pues esa diferencia de valoración, ¿vale? Pero al día 1 del mes siguiente se vuelve a rehacer todo, ¿vale? Realmente esto está mal, ¿eh? Sería así, ¿vale? Lo que hace es revertir el asiento. Entonces, ¿qué pasa? Que a día 1 del mes siguiente lo deja todo como estaba. Solamente es un movimiento que se hace a fin de mes para que los balances y el cierre tengan una imagen acercada a la realidad, ¿eh? Porque en el momento de la realización sí que se dará el gasto y el ingreso contra la cuenta final o la cuenta del préstamo. ¿Esto se ve? Es importante entender esto. ¿Lo veis? Entonces, esta cuenta de aquí, subcuenta, es la que tenemos que meter aquí temporal, para hacer el juego con las cuentas de valoración, ¿vale? Por eso hay una cuenta aquí de balance. En este caso, yo he tomado el criterio meter una 5.5, que fue como os expliqué el otro día, meter una cuenta más acercada a la real. Entonces, digamos, pues venga, una cuenta derivada de la 5.20, ¿vale? Y le llamo de valoración, ¿vale? Entonces, si la cuenta final es esta, pues le meto esta y ya sé que ahí es para valorarme esa cuenta. ¿Solo ves, Manuel? Sí, lo que pasa es que al utilizar la misma cuenta en los dos ejemplos, No, pero pues, porque, se o acaba de sea, ver claro. claro, pero utiliza la misma Bueno, cuenta. no es la misma cuenta. Claro, es una cuenta transitoria. una- ¿Veis que es la sí. 52010? ¿Por qué? Porque la cuenta 520 de préstamo solo se puede mover cuando hagas movimientos en ella. Entonces, tú tienes el préstamo contratado y luego cuando vayas pagando contabilizas sobre ella. Pero mientras la valoración la vas reflejando en otra. ¿Vale? No puedes ir a la misma. ¿Vale?
que era la duda que teníamos el otro día. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Pues tipo de cambio que trae la factura, que trae el préstamo ya contabilizado en su día. Tipo de cambio que tenemos que meter a la fecha de cierre de mes o a la fecha de cierre de ejercicio. Después, parametrizar las cuentas de valoración con una cuenta transitoria. En este caso la 5.5 no, la 5.20.10 sería más correcto. ¿Vale? Parametrizo. Y ahora viene pues un bloque adicional de parametrización. ¿Vale? Entonces, vamos a por ello. Bien. Esto es el New General Ledger, que se llama, o NGL, que lo habéis visto ya en algún documento que he subido, ¿vale? Que es lo que tengo que explicar. Antes había una transacción de valorar esto que era en la antigua gestión financiera. Bueno, esto lo voy a explicar el próximo día, ¿vale? Pero cuando nosotros estamos en la parametrización, no os habéis preguntado, aunque ya os lo he dicho alguna vez también, que siempre está contabilidad financiera o contabilidad financiera nuevo, ¿no? Sí. ¿Y por qué hay dos, gestión financiera y gestión financiera no? ¿Lo veis? Pues porque llegó un momento, ¿no? Que Exacto. salió una versión nueva y Exacto. la otra se quedó obsoleta, pero sigue teniendo cosas válidas. 2004, 2005 creo que fue. Y os lo voy a explicar, pero os avanzo porque era esto. New General Ledger, NGL, o nuevo contabilidad de libro mayor. ¿Qué pasaba? Que debido a la casuística de las normas internacionales de contabilización y a la globalización de las empresas, pues había un problema con SAP. Y es que había muchos criterios de valoración contable, ¿no? Entonces, oye, yo tengo que valorar por el plan contable español, pero a su vez pertenezco a un grupo francés que tengo que hacer la contabilización en base a otro criterio internacional. El IFRS, bueno, hay una serie de terminología de organismos que dictan estas normas internacionales, las NIC o tal. Y SAP esto lo llevaba con un submódulo que se llamaba SL, Special Ledger, que está más abajo. Entonces hizo una mejora y dijo, oye, esto pues lo tenemos que afrontar. Y esta mejora se llama New General Ledger y parametrizado aquí en gestión financiera nueva, que básicamente es todo lo que había antes más ciertas mejoras. Ciertas mejoras como, por ejemplo, poder gestionar diferentes libros o ledger virtuales, ¿vale? Lo que os comenté antes. Hay un libro principal y unos libros paralelos, ¿vale? Entonces te servirá el libro principal para tu grupo y el paralelo para cumplir con los criterios locales. ¿Vale? ¿Os acordáis de las áreas de valoración que vimos en activos fijos? También, donde decíamos una para la fiscal, otra para la contable, pues algo parecido. Ahí en este caso era sobre el plan de valoración de activos fijos, pero aquí son para los planes contables, ¿no? Normas de valoración. Entonces, esto hizo que este módulo o esta actualización trajera la posibilidad de gestionar diferentes libros paralelos, ¿vale? Después hay una serie de ventajas adicionales, nuevas transacciones, una cosa que se llama también, que lo vamos a ver, que es el desglose de documentos, contabilización por segmentos, pero tampoco os quiero bombardear ahora con todo, ¿vale? Entonces, las nuevas versiones ya vienen solo con gestión financiera nuevo y no veréis gestión financiera, solo en nuevo, ¿vale? Entonces, pues, sobre todo esta parte de aquí, ¿no ves? ¿Veis esto de ledger especiales? Era como venía antes. Ahora lo nuevo se trabaja sobre esta opción de los ledger. ¿Vale? ¿Veis los libros? Ledger, ¿vale? Y aquí es donde viene esa parametrización. Entonces, donde veáis aquí una FAGL, esto quiere decir que es nuevo todo, del plan nuevo. ¿Vale? Entonces, los ledgers de la contabilidad principal. Pues aquí, que pasamos por aquí ni pasamos, ¿veis? Nosotros tenemos definido un libro principal. Siempre puede haber un libro. No solamente puede haber un libro principal. ¿Lo veis que solamente hay uno? El 0L. Nosotros estamos contabilizando con el 0L. Y estos son libros paralelos. ¿Vale? Luego están las monedas. Aquí es donde se activan también ciertos escenarios para la contabilización de segmentos. Pero eso no os quiero liar, ¿vale? Solamente lo cuento ahora porque en la parametrización de la moneda extranjera hay que definir ciertos métodos de valoración. Vale, entonces, ¿dónde está esta parametrización? Está aquí realmente, ¿vale? Contabilidad principal nuevo, ¿vale? Lo vemos aquí y si no por aquí. Vamos a ver. ¿Dónde están las actividades de cierre que vimos el otro día? IDIA. Dentro del menú de parametrización, para encontrar la parametrización de los cierres, de las actividades de cierre, sería gestión financiera nuevo.
estamos hablando de contabilidad principal, porque está en el módulo de GL, o submódulo, estamos hablando de operaciones periódicas, porque el cierre es una operación periódica, ¿vale? Y luego, pues está, pues ciertas tareas del cierre. Algunas son de control, de reclasificar, de documentar, declarar. Si estamos hablando de la valoración de moneda extranjera, ¿no? Sería valorar, ¿vale? Bien, esto es en la parametrización, pero en la ejecución, en el menú, es decir, quiero ejecutar ya la valoración de la moneda extranjera. He metido los tipos de cambio, he metido las cuentas, voy a valorar saldos, ¿vale? ¿Dónde me iría? Libro mayor, me iría lo mismo, ¿no? Operaciones periódicas y estoy en el cierre. Ok, cierre. Valorar. ¿Vale? Y esta F.05 era la transacción antigua. Ahora se utiliza la nueva, que nosotros hemos parametrizado en nuestra sociedad con las propiedades de la contabilidad principal nueva. Con lo cual tenemos que utilizar esto. Todo lo que empiece por FAGL, que quiere decir Financial Accounting General Ledger, son transacciones asociadas al New General Ledger o a la nueva contabilidad. ¿Vale? Esta es la transacción. ¿Ok? Entonces, esta transacción es la que utilizo para valorar en moneda extranjera. ¿Ok? Entonces, si yo, imaginaros que tengo aquí una variante creada. ¿Vale? Entonces, yo lógicamente aquí valoraré a una fecha de cierre, ¿correcto? Hemos dicho que es un proceso de cierre mensual o anual. Mi sociedad, la fecha de cierre. He metido ya el tipo de cambio a 31 de julio. Aquí está el área de valoración. Este área de valoración es lo que tenemos que meter en la parametrización, ¿vale? Y veis hay una A que no dice nada. ¿Dónde se parametriza este área de valoración? Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces tendríamos área de valoración, ¿vale? Aquí está toda esta parametrización. Área de valoración. Le damos aquí y A. ¿Por qué? Porque necesita un método de valoración, ¿vale? Primero, segundo, métodos de valoración, área de valoración, perdón. Esta es aquí, área de valoración. Empezaríamos por aquí. Yo creo mi área de valoración. Podéis usar la misma que yo. Pero aquí es donde le asigno las normas contables. Esta es la IAS porque es la norma característica, ¿vale? International Accounting Standard, creo que es una, pues las normas internacionales, ¿vale? Normas contables internacionales, ¿vale? Pues es una norma de valoración. Un área va asociado a una norma para la presentación de cuentas, ¿vale? En este caso, la AA está asociado a la IAS. Hay que asociarla a una norma, ¿vale? Después, el área de valoración, AA hay que asociárselo a un método de valoración. El método de valoración quiere decir que qué moneda vas a valorar. Nosotros estamos utilizando una moneda solo, pero podríamos utilizar 3 monedas incluso. Porque una sociedad a lo mejor que está en Chile pertenece a un grupo en Italia tiene el euro, la moneda del grupo, pero en Chile son los pesos chilenos, con lo cual tiene que manejar diferentes monedas en su grupo. Pues tendrá la 10, moneda de la sociedad, la 20, moneda del grupo, ¿no veis aquí moneda del grupo? La 30. Entonces, ¿tú con qué moneda quieres valorar tus cuentas? En este caso nosotros tenemos el caso más sencillo, la moneda de la sociedad, ¿lo veis? Yo entiendo que esto es un poco complicado, pero tengo que explicar. Esto o pasaros el rollo teórico, como he visto en otros cursos, pero yo creo que es mejor verlo en la práctica, ¿no? Vale, pues normas de valoración, método de valoración y moneda. Después tendría los métodos de valoración, es decir, yo he dicho el AK77, ¿vale? ¿Y el AK77 qué quiere decir? Pues le pincho y me quiere decir que lo valore siempre, que utilice esta clase de documento y el tipo de conversión. Esto no tenéis que hacer nada más que copiar lo mismo que tengo yo aquí. ¿El EURX os suena antes de los tipos de cambio? El método de valoración, ¿no? Tipo de cambio, ¿os acordáis de la tabla? Le estoy diciendo que coja este tipo de cotización, el EURX, que lo valore siempre y la clase de documento para valorar sea la SA. ¿Vale? Bueno, esto yo tampoco os voy a pedir que hagáis esta parametrización. Si queréis hacerlo, hacedlo, ¿vale? Pero creo que en vez del rollo teórico era mejor que os lo explicara cómo está parametrizado, ¿vale? Entonces, unas áreas de valoración, un método de valoración y cómo se asigna uno al otro. Total, que cuando vayamos a ejecutar, ahora que ya os he explicado el contenido del área de valoración, tenemos que meterlo aquí, si no, no nos va a dejar, ¿vale? Entonces, bien,
¿Cómo se ejecuta esta transacción? Primero, antes de nada, vamos a ver un ejemplo para el 31 de julio, ¿vale? Entonces, esto, ya tenemos la fecha clave. Esta es la que va a buscar el tipo de cambio. La fecha clave de valoración. Tenemos al área de valoración. Tenemos mi sociedad. Esto podemos decirle que genere contabilizaciones o que no. Le pongo que genere contabilizaciones. ¿Qué va a crear? Un batch input. Un batch input es un trabajo de fondo, ¿vale? Ya hemos visto algún ejemplo. La fecha del documento que vamos a contabilizar, la fecha contable. ¿Y qué periodo contable? Julio, ¿vale? Estos son los parámetros para la contabilización. Después, ¿qué vas a valorar? Pues aquí metería, por ejemplo, la cuenta. ¿Lo veis? La 520. Entonces, si yo me busco mi cuenta 520, ¿no? Y me voy a la FB3N, digo, a ver si tengo yo saldos aquí pendientes de valorar, ¿no? Partidas abiertas. Yo tendré que tener algún saldo abierto aquí en moneda extranjera. ¿Lo veis que tengo alguna en dólar? Entonces, yo estas monedas de aquí, o sea, estas operaciones, fueron en su día contabilizadas, ¿no? 26 de mayo, el 1 de abril, todo esto del curso, ¿lo ves? $1000, no sé qué, y utilizaron los tipos de cambios correspondientes al día en el cual hicimos la operación, ¿no? Entonces, esto era $1000 y a ese tipo de cambio 800 euros en su momento. $1000 a ese tipo de cambio 750, tal. Yo lo que voy a hacer es valorar otra vez todo esto, pero en vez de este tipo de cambio que fue en su momento, al tipo de cambio del 31 de julio. Eso lo veis, ¿no? Y estos importes pues serán diferentes. Entonces, entre lo que había y lo que valoro, pues tiene que contabilizar una diferencia. ¿Vale? Entonces, cojo mi cuenta 520. ¿Qué pasa? Que esta transacción también sirve para acreedores y deudores, pero de momento lo vamos a ver para la 520. Entonces, fecha importante, 31 de julio. Nos aseguramos que está el tipo de cambio a fecha de julio. ¿Vale? Y no era la OB07, esto era la OB08. Ok. O la tabla TCUR de currencies, ¿vale? Es lo mismo que esa transacción. Me gusta más ir por la tabla porque es más fácil de ver lo que quiero ver, ¿vale? Entonces, si yo digo, ¿qué moneda de procedencia? Pues solo lo limito al dólar, ¿vale? Entonces, estos son los tipos de cambio que tengo cargado en la tabla de valoración. ¿Qué tipo de cambio hemos dicho? El Eurex, ¿no? ¿Y qué fecha va a valorar? El 31 de julio. Que, dicho sea de paso, no lo tengo cargado al 31 de julio, ¿vale? Entonces voy a cargar al 31 de julio el tipo de cambio. ¿Qué pasa? Que como he valorado meses pasados, pues por eso no lo tengo aquí. ¿Vale? Entonces, si me voy a la OB0H, por ejemplo, ¿vale? Meto el tipo de cambio. Estoy viendo una situación real, ¿eh? La OB08. ¿Vale? Entonces, me meto aquí en la OB08 o por el menú y digo, a ver, esta de aquí, me sitúo en una, por ejemplo, una de aquí, ¿vale? Copio y digo, mira, es que ahora el 31 de julio, que no ha llegado, pero ahora el dólar vale a 0,90 euros, ¿ok? Imaginaros que es real ese tipo de cambio. Pues ya lo meto. ¿Ok? Ya tengo el 31 de julio. Y ahora quiero valorar pues todos los saldos de operaciones que tengo abierta a 31 de julio. Vale. Ya tengo la cuenta, tengo las fechas y quiero que genere un batch input. Pues le doy a contabilizar. Ejecuto. Detecta las operaciones que tienen en moneda extranjera. ¿Veis aquí los números de documento, no? Si yo me voy a mi diario de partidas, ¿veis cómo está detectando que tengo saldos en esta cuenta, en estas monedas? ¿No? ¿Correcto? Y te dice, mira, esto lo tenías a $1000. Este era la moneda local a ese tipo de cambio. 1,25, ¿no? ¿Lo veis esta columna? ¿Cuánto valía? ¿Correcto? Pero me dice, ay amigo, ahora el tipo de cambio es 1,11. ¿Por qué pone 1,11? ¿Quién me dice por qué es el 1,11? Porque es el tipo de cambio. ¿Cuántos tipos de cambio? ¿Cuántas posibilidades había de mostrar el tipo de cambio? Cotización directa e indirecta. Término financiero. Entonces, nosotros hemos metido la indirecta. La indirecta es $1
Son 0,80 euros. Y ahora lo que viene expresado, perdón, nosotros hemos metido esta es la cotización directa. ¿Por qué se llama directa? Porque la moneda euro está la última y está expresada el dólar siempre contra mi moneda. A mí me gusta más la indirecta. ¿Por qué? Porque es la que mejor manejamos nosotros. Es decir, un euro, ¿cuánto vale el dólar? Pues será, ¿no? 1 entre 0,8. Es inversa, ¿no? ¿Correcto? En este caso era 0,90, perdón, que habíamos metido, ¿no? ¿Lo veis? Y esta es la cotización indirecta. ¿Por qué? Porque lo que varía es la moneda extranjera y en la primera lo que varía es mi moneda local. A mí me resulta más sencillo esta. Cuando vamos al extranjero, vamos a Estados Unidos, decimos ¿cuánto está el euro? Y me interesa saber cuántos dólares consigo, ¿no? ¿Correcto? Entonces SAP lo puede representar así o lo puede representar así. Lo hemos alimentado en la tabla así, pero si os dais cuenta lo ha traspasado a indirecta. ¿Lo veis? Un 11. ¿No? Se ve, ¿no? Pero, ¿qué cuentas has elegido? ¿O acreedores o La clientes? 520. He cogido la cuenta de mayor. Vale. Tenía un ejemplo preparado para acreedores también. Pero de momento he metido la 520 de cuenta de mayor. ¿Vale? Entonces, vio estos saldos a ese tipo de cambio y dice, oye, es que ahora vale 1,11. Entonces, ¿qué pasa? Me está contabilizando, me está viendo las diferencias. ¿Lo veis? Entonces, si yo calculo esos 1.000 dólares por las diferencias de los tipos de cambio, me dice que tengo que contabilizar aquí 100 euros de diferencia. 150, ¿lo ves? 480 euros de diferencia en total. ¿Correcto? Esto sería, pues, esto que tengo aquí preparado, ¿no? Si tengo aquí 1.000 y valen a esto, tipo de cambio, pues la diferencia de euros es uno en otro, ¿no? ¿Correcto? O por tipo de cambio. Es una fórmula de diferencia. Entonces, lo valora y luego lo contabiliza. Entonces, aquí hay un listado preparado para la contabilización. ¿Veis la contabilización que hace? ¿Qué hace? A 31 de julio, lo que os había comentado, valora, ¿no? Lo mete, te deja la foto final. Y a 1 de agosto, ¿qué hace? El inverso. ¿Correcto? En este caso, lo que está provocando son ingresos. ¿Por qué? Porque el euro sale mejor de cuando estaba. Entonces tengo menor deuda. Entonces, al tener menor deuda, me dice, bueno, pues tienes menos deuda, eso es un ingreso. Es el contrario al ejemplo que teníamos aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el euro vale más de lo que valía antes. Entonces son diferencias positivas, menor deuda. Contabiliza todo en el mes julio y lo saca a 1 de agosto. ¿Contra qué? Contra la cuenta que hemos parametrizado, las de valoración y la de balance. ¿Lo veis? Por cada línea. ¿Vale? Por cada documento. Y una vez que tenemos esto, bueno, aquí sale un log, ¿vale? Ok, ha generado un batch input. ¿Dónde veo los batch input? Pues me voy a sistema, servicios, batch input, ok, logs. Segundo. Por aquí a mí me gusta ir más por la transacción SM35, ¿vale? Y por SM35, ¿veis la de valorar moneda extranjera como está aquí? Que era el nombre que le habíamos dado al batch input. Cuando habíamos creado el batch input, aquí, espera que lo pase, estábamos, me he salido al final, ¿no? Me he salido. Vale, pues el nombre del batch input le habíamos puesto el nombre de valoración moneda extranjera. ¿Qué estatus es ese? ¿Está contabilizado? ¿Qué estatus tiene ese batch input? Cuando está sin un folio significa que no ha hecho nada, te lo ha dejado preparado, pero no está ejecutado. ¿Vale? Cuando está así, ¿veis? Procesado. Si no os podéis poner encima. Nuevo, es decir, no se ha hecho nada. El flag esté procesado y cuando hay errores aparece así con un rayo. ¿Vale? SM35. Entonces, esto habría que ejecutarlo. Me lo ha dejado preparado, pero no ha terminado la contabilización. ¿Cómo se ejecuta un batch input? Esto lo vimos, creo, en el tema de las contabilizaciones periódicas también. ¿Vale? Me situaría encima y lo ejecuto. ¿Vale? Y se me abrirá una ventana diciendo que qué tipo de ejecución quiero. Entonces yo quiero que visualice, en vez de entrar en todas las pantallas, quiero que se pare donde haya un error. ¿Vale? Le pondría visualízame solo errores.
Le doy al intro y está ejecutando. Y si no hay errores, terminará y me dará el batch input finalizado. Si hay errores, me parará y me pedirá la corrección correspondiente. Vale, pues ha terminado. ¿Lo veis? Correcto, ¿no? Si yo le doy aquí a resumen, ¿veis que el estatus ha cambiado? Procesado. ¿Cómo vería los documentos que ha contabilizado? Bueno, me puedo ir a la FB03, ¿no? Ir a las cuentas, por ejemplo, ¿no? Me puedo ir aquí hay diferentes maneras. Me puedo ir a la FB03, ¿no? Una forma típica. Y digo, mira, pues este 460, si me aparece así, pues ya es que es uno de ellos, ¿no? ¿Veis? Pues ha contabilizado en el debe los ingresos y en el 50 en el haber. La 520-0010. Y esto estoy viendo que esto está mal. Está mal, está mal, está mal. No puede ser la diferencia. ¿Lo veis que está en el debe la diferencia? Ah, ya sé por qué. ¿Quién me dice por qué es? Venga. ¿Por qué es esto? ¿Qué documento estoy viendo? ¿El de valoración o el de anulación? Mira la fecha contable. Fecha contable, 1 de agosto. Esta es la vuelta. Amigo, este es el anterior, con lo cual tendré que ver ya el 59, ¿no? Y veis, ahora sí está bien, ¿no? Porque este es el del 31 de julio, el de la valoración. ¿Lo veis? Ahora sí tiene sentido. ¿Vale? Entonces, si me voy al sombrerito, me guarda siempre valoración moneda extranjera en cabecera. Me dice el tipo de cambio que ha usado, ¿vale? El juego de datos. ¿Veis el ledger que os dije principal? CL, ¿ok? 31 de julio. ¿Vale? Y la valoración de la moneda extranjera, la diferencia que había calculado previamente. ¿Correcto? ¿Qué pasa? Que a 1 de agosto, pues esto se revierte. ¿Vale? ¿Correcto? No es fácil, ¿eh? Este proceso. No es fácil. No sé si os quedan muchísimas dudas, pero bueno, creo que era interesante verlo de manera práctica. Si no, es un rollo teórico con Word y tampoco tiene mucho sentido. Y ahora con el asiento sí que lo he visto claro. ¿Sí lo ves ahora con el asiento? Con el asiento final, sí. Esto os lo digo en general. SAP, el tema de la valoración a final de mes es una cosa que utiliza mucho para muchos módulos. Yo lo he usado también para tema de intereses y tal. Entonces, SAP utiliza ciertos asientos a final de mes que luego al día 1 del mes siguiente los revierte. Cálculo de intereses acumulados, etcétera. Valoración de moneda extranjera, de vengos, etcétera. Esto es un proceso que se suele utilizar en diferentes transacciones. Te paras a fin de mes, miras el tipo de cambio, miras el tipo de interés, contabilizas y a 1 del mes siguiente te lo anula. Que no te lo anula realmente, es un reverso. ¿Vale? No es una anulación propiamente dicha, es un reverso. ¿Vale? Entonces, si yo me busco la cuenta 520-0010, por ejemplo, ¿no? Por la FB3N, pues ¿qué tendré? Pues todas las partidas, vale, a 1 de agosto, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿lo veis? Si yo contabilizo aquí, veis que tengo saldo cero, ¿no? ¿Por qué? Porque va contabilizando, si miro por fecha contable tiene el 30 y el 1, el 31 y el 1, ¿lo veis? Con signo contrario siempre. ¿Vale? O lo puedo poner por la valoración, que es como mejor, por el texto. ¿Lo veis? Por cada asiento. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta la valoración y su anulación. ¿Se ve? ¿Lo veis o qué? Alejandro. Sí. Iria, ¿lo ves? ¿Muy complicado o qué? Bueno, más o menos. Claro, yo entiendo que contablemente es un asiento un poco complicado, que utiliza la parametrización. A ver, esto no está preparado, ¿eh? Me lo he currado yo. Yo creo que no se ha valorado nunca aquí en este módulo. O sea, que me he hecho mi curro aquí porque creo que esto tenía que verse de manera práctica. ¿Vale? Pero no, esto no se daba de manera práctica. Me ha costado. Por eso os dije, cuando veíamos temas de cierre, algunos requerían cierta parametrización especial, ¿vale? Pero yo no os la voy a pedir. Pero si alguna vez tenéis que tirar de archivo o vais a una empresa y valoración de moneda extranjera,
ya sabéis de qué va, por lo menos. Entonces hay ciertos conocimientos contables y ciertos conocimientos de SAP para la parametrización. ¿Vale? Se juntan las dos cosas. José Ángel, ¿tú esto habías oído hablar de valoración de moneda extranjera? Bueno, la verdad es que no. Bueno, pues es una actividad de cierre. Y hoy día, pues casi todas las empresas tienen operaciones en moneda extranjera. ¿Vale? Bueno, pues nos hemos detenido en esta tarea, pero el próximo día pues va a ser más rápidas, ¿vale? Pero bueno, llevamos buen ritmo y no os preocupéis que vamos a llegar a final de curso. Entonces yo creo que el cierre es algo importante, ¿no, Manuel? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, totalmente, vamos. Vale. Es Entonces, la punta de trabajo de la gente de finanzas, como yo el digo. próximo día vamos a ver temas fiscales, ¿vale? Bueno, todo, vamos hasta donde lleguemos, pero vamos a empezar con temas fiscales. Entonces, las liquidaciones del IVA, el modelo 347, que es volumen de operaciones, cómo se contabiliza los impuestos manualmente, que hay una transacción, la declaración recapitulativa, que esta es una declaración de la Unión Europea que hay que hacer, las retenciones y ya luego ciertas actividades que son más sencillas, ¿vale? De cierres o rastres de saldo, etcétera, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que no haya sido mucho rollo, pero el cierre hay que verlo. Muy bien, pues nada, cualquier cosilla que queráis comentar. Una cosilla, una duda, sugerencia, varias. Yo no. Nada. Iria, te veo muy callada, ¿eh? No Te ha tengo desanimado nada la que clase de comentar. hoy, te ha desanimado. ¿A que sí? ¿Qué va, qué va? ¿No? Bueno. No. Bueno, pues nada, pues el jueves continuamos, ¿ok? Y ya el tema del cierre este del diseño del BBP os subo yo documentación y ya os pasaré una tarea explicando. ¿Vale? Cualquier cosilla, pues me escribís. Bueno, Vale. nada, pues que descanséis todos. Nos vemos el jueves. Igualmente. Chao, hasta jueves. Adiós. Jueves.